Bien, bendiciones. Hoy vamos a tocar el tema de el libro de los Proverbios. Este es el tema de hoy, una iniciación al libro, así que vamos también a tocar algunos temas sobre la sabiduría. El libro de los Proverbios de Salomón, uno de los libros después de los Salmos más leídos dentro de la literatura poética y sapiencial, a veces mal leídos por la forma en que se toma aisladamente cada proverbio, normalmente para refrendar alguna promesa X o Y. El libro de los proverbios, al igual que Salmos, Cantares y Eclesiastés, presentan una complejidad, sobre todo por el tipo de literatura que es un género que contiene muchas figuras, tanto figuras de lenguaje, figuras de dirección, eh, como obviamente es todo su lenguaje figurado, ¿no? Quiero iniciar por el nombre que adquiere el libro. Eh, Proverbios está en plural, proviene del término singular mashal, que normalmente se traduce como proverbio, pero en realidad mashal significa eh, refrán, parábola, eh, puede adquirir el significado o adquiere el significado de enigma o de ejemplo. En sí el mashal hebreo, es en sí una forma de enseñanza. Es como un método de enseñanza. Es parte de la pedagogía que Dios inspiró a los sabios para transmitir conocimiento. Cuando hablamos de una forma de enseñanza, estamos hablando como de un método. Lo que hablan los pedagogos hoy, metodología de la educación o de la enseñanza. Bueno, el mashal adquiere inclusive en sí ese tipo de significado, una forma de enseñanza por medio de la cual entonces se explican o se pueden explicar conceptos amplios en una forma reducida, a manera de dístico, es verdad, a manera de refrán, podría ser también a manera de un paralelismo, ¿verdad? Entonces el mashal adquiere también ese significado. Ahora, las traducciones, tanto la versión griega como las traducciones en español, y podríamos agregar aquí también las traducciones en latín, eh, traducen el nombre del libro del hebreo machal al griego para inomía y en español proverbio. También en hebreo, este término significa similar a, que es como una especie de comparación o ser como. El mashal hebreo también adquiere ese significado. En griego, el término que utiliza la versión de los 70 se traduce normalmente como refrán o máximo. Eso también es el mashal. Y en español, obviamente, proverbios, que es un dicho sabio. Entonces, ven, en hebreo puede significar una comparación similar a, en el texto hebreo, en la versión de los 70, se traduce como refrán o máxima, y en las traducciones en español significa un dicho sabio. Ese es el machal. Eso es el libro a los proverbios. Eh, Hablando más del término proverbio,
y hice referencia a las palabras en latín. El proverbios, el término proverbio, mejor, el singular, obviamente aquí tiene su raíz latina, pro y verba, que puede significar en lugar de palabras o en lugar de palabra. Como que el proverbio es sustituto a palabras. Entonces, un proverbio es una frase que se da en lugar de muchas palabras y que resume un principio o un refrán. Es como a manera de resumen. Eso significa proverbio en el latín, que lo adquiere obviamente de el significado hebreo, ¿verdad? Va evolucionando el término. El nombre del libro también podríamos decir que nos ayuda a entender para qué nos sirve el título del libro, ¿no? El proverbio. ¿Para qué nos sirven los proverbios? O podríamos incluir aquí, adelantarnos algo de su propósito. Pero en sí, el término proverbio o el título que adquiere la versión hebrea, Proverbios de Salomón, y que así se traduce en la Biblia en español, pues nos instruye, hermanos y hermanas, primero en los principios de la sabiduría. Una sabiduría popular, una sabiduría artesana, una sabiduría que nace en la tradición oral, que adquiere elementos de la sabiduría popular y de las cortes reales de las antiguas naciones, una sabiduría que después se transforma, evoluciona dentro del pueblo de Israel, sobre todo en las cortes reales, con Salomón. Esa sabiduría que los sabios van formulando, van recopilando, van transformando, van resumiendo, nos instruye entonces el proverbio en esa sabiduría, en esos principios que nos enseña la sabiduría. También el nombre del libro, Proverbios, nos puede enseñar en sí el título, que nos da directrices de carácter moral, ético, para poder vivir mejor. Recordemos que lo sapiencial, su objetivo va en torno a saber vivir bien la vida, valga la redundancia. Entonces el proverbio nos ayuda a entender que hay directrices morales y éticos para vivir mejor. También el proverbio nos exhorta de una manera praxis, de una manera práctica, holística, a afrontar los problemas de la vida. Nosotros sabemos que tenemos un sentido común. Ahí podría ser el conocer, ahí está el elemento holístico, conocer. Y tenemos el qué hacer, el hacer y el ser en los otros elementos holísticos que hablamos. El proverbio entonces nos exhorta a cómo conducir bien esos elementos holísticos para, de manera práctica, ¿verdad?, afrontar los problemas de la vida. El proverbio va más allá del concepto teórico y nos plasma una plataforma de manera práctica en donde nosotros tenemos que adquirir esa sabiduría a través del proverbio para afrontar los problemas de la vida. Una vida que ustedes han participado y han mencionado y compartimos, una vida en un vaivén de sufrimiento, de desidia, a veces de dolor,
claro, hay justicia, hay virtud, hay alegría, hay felicidad, pero es como una montaña rusa en el cual hay caídas y subidas. Independientemente de esas caídas y subidas, nosotros tenemos que afrontar los problemas de la vida de esa manera práctica a través de la sabiduría, y el proverbio es ese camino. Bien. El libro de los proverbios, esto anterior era la introducción. Vamos a hablar 4 elementos sobre el libro de los proverbios, que tiene que ver con la historia de la redacción del texto, el lugar de proverbios en el canon, su estructura y las peculiaridades que tiene, el paralelismo, que vamos a retomar entonces algunas ideas del paralelismo. Bien, la pregunta que hace la historia de la redacción, y para los que hacen análisis exegético, cuando hablamos de historia de la redacción, estamos hablando de crítica de la redacción, que es un paso en el elemento exegético, en los métodos exegéticos. La pregunta es la fecha de redacción del libro y quién lo escribió. De eso se trata la crítica, el análisis de la historia de la redacción del texto. El término hebreo Mesheli, Salomón, algunos dicen Meshelín. Ese término no se da de inmediato, porque recuerden que Proverbios es una especie de recolección de colecciones sapienciales. Los Proverbios de Salomón, el título del libro es Los Proverbios de Salomón, en hebreo Meshelín Salomón. Es el libro más sapiencial que podríamos encontrar dentro de la literatura hebrea. Podríamos decir que es el más sapiencial por antonomasia. La forma del machal, el libro recoge o está construido bajo la forma del machal, o sea, del proverbio y de la instrucción. En otras palabras, todo el libro está construido en base al mashal, al proverbio y a la instrucción. Estos 2 elementos se consideran los más genuinos dentro de la sabiduría hebrea. Una sabiduría hebrea que es popular, en primer lugar, ese pueblo bíblico del desierto y de los jueces y de Josué y que llega a la monarquía, y la sabiduría culta que nace en la corte de Israel. Entonces, los proverbios de Salomón se forman bajo el machal y la instrucción, que son los dos elementos, ¿verdad?, que constituyen, y lo podemos ver más adelante, el libro de los proverbios. Cuando hablamos de, bueno, recuerden que los proverbios son refranes, ¿verdad? Refranes y proverbios. Estos son 2 testimonios del pasado. O sea, son fósiles vivos del lenguaje. Es una herencia que ha transmitido el pueblo de generación en generación a través de estos elementos, el proverbio y el refrán. El libro a los proverbios puede ser definido inclusive más o que sobresale, vamos a usar eso, sobre los otros libros del Antiguo Testamento, como un libro compuesto y fruto de la reflexión sapiencial
israelita durante siglos. Eh, ¿Por qué hablamos de un libro compuesto de la reflexión, que es el fruto de la reflexión israelita de los siglos? Porque estamos hablando de una colección que los sabios han puesto por escrito y unos proverbios que se han transmitido de manera oral y después por la tradición escrita y que se han creado de la vida cotidiana del pueblo de Israel, transmitida por los padres, transmitida por los ancianos, una sabiduría transmitida por los padres, por los ancianos y por los sabios finalmente, y que han servido como instrucción eh, para adquirir conocimiento, para ampliar el sentido común, para poder vivir mejor, etcétera, etcétera. Y entonces, toda esa reflexión israelita durante siglos se ha plasmado en este libro, por eso sobresale sobre el corpus del Antiguo Testamento, el resto de los libros del Antiguo Testamento. Podríamos decir que, a diferencia del resto de los libros, Proverbios, como que su autor es el mismo pueblo. Ya, los otros libros, Salmos, porque es una colección de cantos, pero podríamos decir que el resto de los libros, que no son sapienciales, son fruto del acontecimiento, la tradición oral, el hecho, la inspiración y lo que el autor hace, un autor particular, pero el caso de los proverbios, podríamos decir que su autor en general es toda esa reflexión que ha hecho el pueblo a través de los siglos. Al tratarse de una recopilación de las tradiciones sapienciales del pueblo de Israel durante esos siglos, obviamente nos presenta un problema y es la complejidad de determinar la fecha de composición del libro. ¿Por qué? Porque es un largo proceso de redacción y aquí entra en juego la crítica de la redacción. Ya que Proverbios presenta elementos de una tradición oral con material cananeo y material egipcio. Hablando del material cananeo, los hebreos aprenden tanto en Egipto como en Canaán esas sentencias de tipo agrícola. Hay una instrucción que se llama la instrucción de Amenenope, que es el nombre de un antiguo sabio egipcio o egipcio, en donde este escriba le da consejos a sus hijos sobre integridad, honradez, autodominio, amabilidad, y lo explica. Paralelamente con Proverbios 22, 17 al 23. Esta tradición egipcia se remonta a más de un milenio antes de Jesús. ¿Sí? Podríamos decir casi por la época del Éxodo o rasadita la época de la monarquía, antes de la monarquía de Israel, entre ese lapsus. Por eso hablamos de que hay tradiciones muy antiguas en Proverbios, ¿verdad? Inclusive antes de Salomón. Para los críticos, para el análisis crítico, para la historia de la redacción y de las tradiciones, hay dos fechas que se tienen que manejar, no como probables de escrito, sino dos fechas, la de inicio y la de finalización. El libro posiblemente se termina de compilar
cerca del año 190 antes de Jesús. Estamos hablando del siglo II, donde se adapta y se parafrasea el libro. Esa es la fecha donde se fija el libro. Ahora, la otra fecha que hay que manejar, basándonos en algunos detalles del mismo escrito, como el Proverbio 25:1, también estos proverbios de Salomón dicen que fueron compilados por los varones, los sabios del rey Ezequías, rey de Judá, ya para finalizar los años 700, cerca del finales del siglo VII, a principios del VI. Entonces hay que manejar las dos fechas, porque posiblemente algunas colecciones se fijan entre el siglo VIII y el siglo VII, y el libro se termina de compilar a mediados o a finales, a principios del siglo II. 5 o 6 siglos de redacción, de compilación, de fijación del texto. Por eso es complejo esto de la historia de la redacción del texto. Las dos colecciones más recientes, Proverbios, ya lo vamos a ver en su estructura, es un grupo de colecciones, ¿verdad? Y eso es lo complejo de la lectura, hablando de las colecciones, porque usted tendría que leer toda la colección en donde está el texto que usted está estudiando o leyendo. Hay dos colecciones que son más recientes y que sirven del marco literario para el libro. Más recientes de escribir. Y cuando hablo más reciente es que más cerca a el final de la redacción del texto mismo. Que es la colección de la introducción, que son los capítulos 1 al 9, y que es el epílogo o la conclusión, que es la colección sobre la mujer sabia. Estas dos colecciones datan posiblemente del periodo persa. O sea que estamos hablando, hermanos, del posexilio. Y cuando se habla del posexilio y en la época persa, tenemos que manejar la fecha desde el 535 antes de Jesús hasta el 336, 37 antes de Jesús, ¿verdad? 2 siglos, casi 2 siglos completos, o lo que llamamos 200 años. Entonces, estas dos colecciones aparecen o son redactadas en esa fecha. ¿Quiénes? Obviamente los sabios, ¿verdad? Los Benjamín, que eran, y ya lo mencionamos, ¿no?, anteriormente, los sabios de Israel, los maestros encargados de qué, de la educación de los jóvenes, los encargados del proceso también de recopilación, de copiado, de adaptación, de ampliación del material original. Estos editores relacionan las colecciones, por ejemplo, relacionan la colección del rey sabio Salomón con las colecciones de los sabios de la corte de Ezequías, ambos en una época preexílica. Proverbios 10, 22 es la primera colección de Salomón, después está la otra, del 24 al 26, o el 27 creo. Esa es la colección en la época de la corte de Ezequías. A eso hay otras colecciones como la del rey Agur y Lemuel, ¿verdad? En donde al parecer los israelitas tuvieron contacto con estas otras sabidurías. Según la tradición histórica, no tanto canónica o bíblica, Agur y Lemuel posiblemente eran sabios de Arabia.
Entonces, hay un contacto ya para la época monárquica o de la monarquía de la sabiduría de Israel con la sabiduría extranjera. Bueno, lo vemos también en la corte de Salomón, cuando mucha gente lo iba a consultar, que era una práctica típica de las culturas del Medio Oriente. Y estas dos colecciones entonces también se reflejan en el libro. ¿Qué dice ahí? Ahí dice el término hebreo de Michelin Salomón. Entonces, la labor de compilación, los sabios, los Becamín, son los que fijan el título del texto porque el contenido del libro adquiere dos colecciones atribuidas a Salomón y se lo adaptan después del exilio babilonio. Estamos hablando de la época persa, ¿verdad? Entonces, por eso el libro se llama Los Proverbios de Salomón. Dos grandes colecciones, y son la mayoría, se le atribuyen al rey Salomón, que por cierto, llegan a la conclusión de que también fue Salomón por el texto que dice Primero de Reyes 4:32, en donde el rey Salomón escribió más de 3,000 proverbios, máximas o sentencias. Entonces, apoyados en esa tradición y apoyados en que la colección que los sabios de rey Ezequías le atribuyen a Salomón, entonces estos otros sabios de la época posexílica le agregan el nombre con el título de Los Proverbios de Salomón, dando a entender que el que escribe el libro fue Salomón. Pero al final fue una recopilación de sentencias, de colecciones atribuidas a varios sabios, incluyendo Salomón, que no podemos descartar eso, y que finalmente los Becamín de la época posexílica terminan de redactar, editar y plasmar por escrito todas esas sentencias, tradiciones, tanto artesanales, vulgares, del pueblo, del vulgo del pueblo, como las de la corte real. Y se fija el título. Bien, ¿dónde está Proverbios en el canon? Ya sabemos que en la Tanakh está en la tercera parte, que eran los Ketubín, y los Ketubín a la vez se dividen en tres, pero por razones de tipo didáctica, se enseña que la poesía meramente salmos, lamentaciones y cantares, y la sabiduría la contienen los libros de Proverbios, Job y Eclesiastés. Ahí, en ese apartado de la sabiduría, aparece el libro de los Proverbios. Un libro, y antes de ver las colecciones, un libro que al igual que Eclesiastés y Cantares, tenían problemas para entrar al canon. Bien, algunos escritos, algunos eruditos, los que escriben historia o los libros en el canon, infieren que tanto proverbios, primero no fueron fáciles de entrar de su aceptación al canon. Uno de los argumentos que exponen es que eran más parecidos a los libros apócrifos, unos libros que aparecen también en la época posexílica, en el PI, el periodo intertestamentario. Y aunque ya estaban esas tradiciones escritas, Eclesiastés enseña los decidios de la vida, ¿no? Los bemoles, todo es vanidad. Es un libro casi de humor negro, diría yo. Un libro para cortarse las penas en vez de tener unas palabras de bendición. Bueno, eso es lo que a primera vista da a entender, pero no es así, usted y yo lo sabemos. Un cantar de los cantares que inclusive careciera de la figura de Dios ahí como nombre,
Y los proverbios que no solo contienen sabiduría hebrea, sino sabiduría popular de las naciones paganas, y en donde se hablan de sentencias y máximas que carecen de culto o religiosidad. Tal vez por eso es que los eruditos judíos fueron reacios a que estos libros, incluyendo proverbios, entraran al canon. Y al canon de las escrituras, su lenguaje metafórico, figurativo, hiperbólico, también era tomado en cuenta como argumento para no entrar al canon. Recuerden que la literatura pseudoepígrafa con corte apocalíptico y escatológico también era popular en este entonces. Y ese tipo de literatura también está llena de metáforas, es metafórico, es simbólico. Algo parecido a Apocalipsis, un libro meramente simbólico en donde también luchó. Digo luchó por entrar al canon, ¿no? Es como cuando, cuando están un par de gemelos en el parto, que luchan por salir del vientre materno. Bueno, Apocalipsis luchó para poder entrar en el canon. Proverbios eclesiásticos entra de la misma manera. Punto número 3, vamos a ver lo de la estructura. Algunos autores que escriben los comentarios a Proverbios dividen, y la mayoría llega a un consenso, tal vez varían en una o dos colecciones, que ya la vamos a ver cuál. El libro está compuesto por 9 colecciones. El libro de los Proverbios se puede dividir en colecciones o cuadernos. Obviamente con desigualdad en cuanto a la procedencia, el número de sentencias, las características. Ahora, todas estas 9 colecciones están presididas por una colección, perdón, por un prólogo, en donde le deja claramente a usted la lectura, y eso fue lo que leímos al final, lo que estaba al principio, escucharon, cuál era el tema y el propósito del libro. Usted al analizar el prólogo, que es Proverbios 1, del 1 al 7, se da cuenta cuál es su propósito y tema. 9 colecciones. La primera colección no atribuida a Salomón, sino atribuida a los más sabios maestros de la época post-exílica. Inicia del capítulo 1.8 hasta el 9.18, en donde usted, cada vez que tenga la oportunidad de leer un proverbio de esa colección, léase toda la colección. Aquí hay instrucciones y advertencias dirigidas de los padres hacia los hijos. También está la personificación del tema de la sabiduría aquí en esta primera colección. Una advertencia que va dirigida a todos aquellos hijos. Seguidamente, en la segunda colección, que va del 10.1 hasta el 22.16, es la primera colección atribuida al rey Salomón. A partir de ese capítulo 10, inicia en esta colección unas sucesiones de refranes aislados, uno tras otro, ¿verdad? En donde este tipo de colección es como un rompecabezas, ¿no? Usted tiene que encontrar esos dichos y esos refranes que concuerdan en su temática unos con otros, pero no necesariamente están en secuencia. Por eso tampoco hay que leer esas colecciones aisladas. Aparte que los refranes sí están aislados. Colección número 3. Otra colección atribuida a los sabios. De hecho, a diferencia de la primera colección que yo les mencioné, atribuida a los sabios, pero en realidad no estás a ciencia cierta quién escribió esa primera colección. Aquí en la tercera colección, los comentaristas bíblicos hablan
que esta es la colección de dichos de los sabios. Así se le conoce, la primera colección de dichos de los sabios. Es su primera parte, 22:17 al 24:22. Aquí se presentan numerosos contactos con la sabiduría no hebrea, con otras sabidurías orientales de la época, como las que les puse de la sabiduría egipcia de Amenhotep. Y seguidamente entonces está la cuarta colección, una colección asignada a los sabios también. Esta sería la segunda colección de los dichos de los sabios. Una colección corta, capítulo 24, versículo 23 al 34, pero se divide en colección 3 y colección 4. La colección 5 es la otra colección atribuida a Salomón. Es la segunda colección salomónica, que va del 25:1 hasta el 29:27. Entonces, si usted se fija, tanto la colección 2, que aproximadamente serían 12 capítulos, más 4 capítulos de la colección 5, estamos hablando de que el libro de los proverbios contiene 2 colecciones de aproximadamente 17 capítulos de los 31 atribuidas a Salomón. Bien, seguidamente está la colección, el hermano siempre tiene problema. La colección 6, que son las palabras de Agur, rey sabio no israelita, posiblemente árabe, y la colección de los proverbios numéricos. Aquí es donde les menciono que algunos eruditos dividen el libro en 8 colecciones y no en 9 como las estoy presentando. Otros, como las que les muestro, divide el capítulo 30 en las palabras propiamente de Agur y la colección de proverbios numéricos o de proverbios numéricos, que voy a mostrarles esa colección más adelante de proverbios numéricos. Primero quiero terminar. Entonces, si encuentran por ahí alguna Biblia comentada o un comentario bíblico y ven la estructura de proverbios, van a encontrar que la colección 5 y 7, 6 y 7 se fusiona y hace una sola colección del capítulo 30. Pero otros, atinadamente pienso yo, dividen el capítulo 30 en 2 colecciones. Posiblemente fue Agur que lo escribió también, o los sabios. La penúltima colección, que es la de las palabras del rey Lemuel, otro rey sabio no israelita. Al parecer, los reyes eran sabios y la gente los consultaba, como Salomón. Y la colección 9, que es el epílogo, que es un acróstico, un poema alfabético que celebra la valía de la mujer, ¿verdad? Capítulo 31 del 10 hasta el 30. Bien, quiero mostrarles el ejemplo de la colección 7, que es la colección de proverbios numéricos. ¿Por qué proverbios numéricos? Fíjense bien. No sé si se nota, pero el capítulo 30, versículos del 15 al 33, leamos ahí, dice, el proverbio numérico participa a la vez de la máxima, del enigma y de la comparación. Este procedimiento literario se haya atestiguado, obviamente, en dicha literatura hebrea. Ahora, perdón, una de las formas en que los israelitas aprendían era la mnemotecnia. Era una relación entre ideas y números, conceptos.
¿Y por qué hablamos que este es, aparte de ser un ejercicio de mnemotecnia por parte de los hebreos, es el famoso proverbio numérico? En dicho proverbio se usan los números 2, 3 y 4 repetidamente. El sabio describe lo insondable del misterio de lo que es el Seol. Bien, fíjense bien, ¿a qué me refiero con proverbio numérico? Vamos a leer esta versión que tengo ahí. El versículo 15 habla de que la sanguijuela, que es un animalito, ¿verdad? Un molusco, no sé qué es, pero sé que es algo que se le pega en la piel y come, chupa sangre. Tiene 2 hijas. Ahí está, el número 2 aparece. Recuerden que los hebreos eran buenos para esto de la relación mnemotécnica de los números y la cabalá, ¿verdad? Ahora no quiero decir que esto es cabalá judía, pero hay algunos elementos de relación mnemotécnica aquí. El que escribe este proverbio numérico relaciona los números con las ideas y dice, 2 hijos, 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca están hartas, dice esta versión. Y aún la cuarta nunca dice. ¿Cuáles son esas 4 cosas? El Seol, ¿sí? La matriz estéril, la tierra y el fuego. De las primeras 4 cosas que se relacionan. El 17 dice, el ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, sáquenlo los cuervos de la cañada y devórenlo las crías del águila. Cuervo, águila, 2 animales. Versículo 18. 3 cosas me son ocultas y una cuarta tampoco conozco. Relación 3-4, en donde el ejercicio mnemotécnico está en las 4 cosas ocultas. ¿Cuáles son las 4 cosas ocultas? El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, sobre las rocas, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la muchacha. Versículo 20. Entonces esas 4 ideas, 4 cosas que están ocultas. El 20 dice, la mujer adúltera procede así, come, se limpia la boca y dice, no he hecho ningún mal. Hace 2 acciones, come y se limpia la boca. Dice el 21, por 3 cosas, no estoy interpretando, solo estoy mencionándole dónde aparece los números en el ejercicio mnemotécnico de este proverbio numérico. Versículo 21, por 3 cosas tiembla la tierra y por una cuarta que no puede sufrir. ¿Cuáles son? Por el siervo llegado a rey, por el necio saciado de pan, por la mujer aborrecida cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señor. Versículo 24, el número 4 aparece otra vez. 4 de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Obviamente hay un lenguaje hiperbólico, pero ¿qué nos enseña? Dice, ¿cuáles son esas 4 cosas pequeñas? En realidad son animalitos. Las hormigas, dice esta versión. Pueblo que no es fuerte, pero en verano prepara su comida. Los conejos, pueblo que no es vigoroso, pero hace una casa en la piedra. La langosta, que no tiene rey, pero sale todas por cuadrillas, salen todas. La araña, que la atrapas con la mano, pero está en los palacios reales, Sigue el proverbio numérico, versículo 29. 3 cosas hay de hermoso andar. Y una cuarta que pasea con elegancia. El león, fuerte entre todos los animales, que no retrocede ante nada. El gallo altivo,
y también el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Si dice el 32, si neciamente te has enaltecido y te has propuesto hacer mal, ponte la mano sobre la boca. Ciertamente el que bate la leche saca la mantequilla. El que con fuerza se suena la nariz saca sangre. Y el que provoca la ira causa contienda. Bien. Proverbio numérico. Definitivamente la interpretación va a girar en torno a los números. Y la relación que se hace, la relación mnemotécnica entre los números y las ideas o las cosas. Definitivamente el lenguaje figurado, hay muchas cosas ahí, ¿verdad? El problema es tomarlas literalmente. Bien, este pasaje es una colección, es la colección 7, la colección de proverbios numéricos. Y esto es lo que les estaba mostrando. Otros autores estructuran el libro en 7 colecciones y el preámbulo. ¿Verdad? Capítulo 1 al 7 es la introducción, Salomón, posiblemente. La colección anónima del capítulo 1, 8 al 9, 18. La primera colección de proverbios de Salomón del 10 al 22. Los dichos de los sabios, tomadas del 22 hasta el 30, hasta el 24, ¿verdad? No dividida en dos, sobre todo en el capítulo 23. La primera colección termina en el versículo, la colección 3 termina en el 24-22 en el gráfico anterior. Y la colección 4 solo son 9 versículos, 11, 24-23 al 34. Pero aquí se unen estas dos colecciones, se vuelven a fusionar. La colección 3 y 4 y hacen una colección, que es los dichos de los sabios. Aparece después la segunda colección de Salomón, del 25 al 29, y los dichos de Agur en el capítulo 30. ¿En dónde está insertado este proverbio numérico o esta colección numérica? Después están los dichos de Lemuel y finalmente el poema de la mujer virtuosa. Bien, ya vamos a llegar al tiempo de comentarios. Vamos a ver lo de los paralelismos. Sé que ustedes ya están familiares con los paralelismos, pero vamos a ver alguna peculiaridad en los proverbios. Los proverbios, hermanos, ya creo que lo mencioné, sí lo mencioné, están construidos bajo dos grandes subgéneros literarios o géneros literarios, que es el mashal y la instrucción. El proverbio, enigma, parábola, máxima, sentencia y la instrucción. Bien, ¿qué es el mashal? Ya lo mencionamos. Se aplicaba al principio de los dichos populares, los dichos populares, incisivos, cáusticos, antiguos, contemporáneos, válidos en cualquier época, y son dichos que con el transcurrir del tiempo se transforman en esas sentencias más estilizadas que adoptan la estructura sintáctica del paralelismo. O sea, el dicho, el machal, se va construyendo a través del tiempo y se transforma en sentencia. Esta sentencia, su estilo es de paralelismos. El machal abarca nuevas formas, se transforma en enigmas, poemas, aforismos numéricos, poemas numéricos, aforismos, enigmas, con el paso del tiempo, y se agrupan en colecciones. Y los capítulos 10 al 29, que es atribuido no solo a Salomón, sino a la colección de los sabios
y a la primera colección de Salomón, ¿verdad? Esos son machal. Esos son machal. O sea, la colección 2, 3, 4 y 5 del gráfico que les mencioné, la primera, todos esos son, su género es proverbial, es dicho popular, es machal. Ahora, la instrucción, ¿qué es? Es otro género literario de gran peso en el libro y lo que distingue es que, como su nombre lo dice, primero, era un género común en el antiguo Medio Oriente, Oriente Próximo, que consiste en una sentencia formulada en imperativo dirigida de un padre a su hijo, de un rey a su siervo, de un maestro a su discípulo o sucesor. La intención es para educarle en el camino derecho y también para asegurarse tanto del padre, del rey o del maestro una continuidad generacional, transmitiéndole a dichas generaciones los valores sobre dichas sentencias. Estas tradiciones aparecen o las encontramos en los primeros 9 capítulos del libro de los Proverbios. O sea, en su mayoría, perdón, si dividimos el libro por género literario, encontramos que del 1 al 9 es de carácter de instrucción y del 10 al 29 es machal. Ya el 30 y el 31 ya vimos que es proverbio numérico, ya vimos que son proverbios de la cultura de otras naciones fuera de Israel, y encontramos el poema de forma de acróstico acerca de la mujer. Digamos que ahí encontramos otros elementos del subgénero literario proverbial. Bien, ya voy a terminar esta parte para las consultas, los comentarios. Nosotros ya entendemos qué es el paralelismo, ya sabemos qué es el paralelismo, ya lo han visto ustedes, tanto en otras clases como en esta. Estilísticamente, vamos a decir, o estílicamente, el proverbio suele articularse mediante el paralelismo, un paralelismo. O sea, la poesía hebrea, su máxima característica es el paralelismo. En donde la línea A, un verso éstico, le corresponde o le contrapone o le complementa otro verso éstico o otra línea. Éstico es línea. No voy a repetir muchas cosas del paralelismo anterior, del tema del paralelismo, ya lo vimos, si ustedes lo han leído. Solo quiero agregar algunos elementos de carácter técnico aquí. Un éstico está compuesto por la correspondencia del paralelismo. Línea A, línea B. ¿Verdad? Proverbios 16:16 dice, adquirir sabiduría, cuanto mejor que el oro. Ese es el primer éstico o primera línea. Este es un paralelismo sinónimo o sinonímico. El segundo éstico, adquirir inteligencia preferible a la plata. Cuando yo les hable de éstico, y si no le agrego la palabra primer éstico, me estoy refiriendo a todo el paralelismo. Pero yo lo puedo mencionar de esta manera. Primer éstico, primera línea o línea A. Segundo éstico, segunda línea o línea B. Un éstico es todo el paralelismo. Ahora, también el éstico tiene otro nombre.
En vez de decir primer éstico, se le puede llamar primer hemistiquio. En la Biblia, al igual que en la otra literatura y sobre todo en la poesía y la sabiduría hebrea, los recursos del lenguaje constituyen, amados hermanos, una limitada riqueza para transmitir un mensaje. Como el paralelismo, que es un recurso hebreo muy empleado en las escrituras, que no solo hay paralelismos en la poesía y la sabiduría hebrea, sino en las cartas de Pablo, en los evangelios, en la historia. Solo que ahí, hermano, es más difícil encontrarlo porque usted tendría que tener mucha práctica, más estudios acerca del paralelismo. El paralelismo está constituido por dos frases paralelas o dos líneas paralelas que se complementan o se contraponen mutuamente. O sea, el conjunto formado por ambas mitades, yo les dije que se llamaba éstico, que significa línea. Viene del griego estijos, que significa línea. Pero también en música, en partituras y en poesía, se le conoce a una mitad como hemistiquio. Entonces, primer hemistiquio, primera línea. Segundo hemistiquio, segunda línea. Y a todo el conjunto se le llama monostiquio. Bien, espero no confundirlo, pero eso es un lenguaje meramente técnico. Y lo repito si quieren. Ahora, esto les puedo preguntar esto la otra semana, definitivamente, porque es parte del contenido. Al paralelismo se le puede conocer como un éstico o un monostiquio, siempre y cuando haya correspondencias entre ambas líneas. Bien, entonces, monostiquio es igual a decir estico, solo que estico en griego es línea, ¿verdad? Por eso yo utilizo mejor monostiquio. Monostiquio es el paralelismo, ¿verdad? Que puede ser sintético, antitético o sinónimo. La primera mitad del monostiquio se le conoce como hemistiquio y la segunda como también como segundo hemistiquio. No sé si a alguno de ustedes le enseñé esto en algún momento. Yo creo que a un par de ustedes les enseñé esto en un curso así libre. Creo que a Joel, a él, yo creo que les enseñé esto. Si no se acuerdan, pues vayan a esas notas. Entonces, ya aquí está un poco más claro. El siguiente ejemplo es un salmo. No voy a tomar un proverbio. Quiero agarrar este salmo. Dice, un salmo conocido por ustedes. Salmo 119, 105 que nos lo enseñan en escuela dominical. Lámpara es a mis pies tu palabra. Línea A, monostiquio. O primer éstico. Y lumbrera mi camino, línea B. Segundo monostiquio o segundo éstico. Ambas líneas, A y B, es un monostiquio, ambas líneas es un monostiquio A, monostiquio B, ¿verdad? Las dos. Pero a la primera parte se le puede conocer como hemistiquio o línea A y hemistiquio B, línea B. El paralelismo, ya regresando a otro tema, dejando esa parte técnica, el paralelismo está caracterizado porque normalmente, sintácticamente, está compuesto o formulado por el quiasmo. Ojo, en los paralelismos hebreos, usted tiene que estructurarlo como monostiquio, o sea, línea A, hemistiquio A, hemistiquio B, ya sea sinónimo, antitético o sintético, y tiene que encontrar el quiasmo, porque
Los paralelismos están formulados sintácticamente a través del quiasmo. Y usted sabe que es un quiasmo, o sea que no le voy a decir que es un quiasmo. Usted ya lo sabe. Ya se lo enseñaron. Dice el proverbio 17-21. Quien engendra un necio es para su tristeza, primer éstico o hemistiquio A. Y no tendrá alegría al padre de un tonto. Segundo éstico, hemistiquio B. Por cierto, ¿ese qué tipo de paralelismo es? ¿Ah? ¿Será un sinónimo o un sintético? Bueno, se lo dejo de tarea. Lo que me interesa es que cuando usted encuentre el paralelismo, lo sepa identificar, ahora encuentre el quiasmo. Para eso, amados hermanos, hay que subdividir tanto el hemistiquio A como el hemistiquio B en parte A minúscula y parte B minúscula. Parte minúscula B prima y parte A minúscula prima. En el hemistiquio A lo divido en dos partes, como subdividirlo. Dice, quien engendra un necio es para su tristeza. Tengo las dos partes, A y B. Hemistiquio B lo divido en dos partes. La primera, y no tendrá alegría el padre de un tonto. Antes de yo agregarle B' o A', tengo que identificar el quiasmo para hacer la línea cruzada y ver qué corresponde a A y qué corresponde a B. Por lo tanto, no puedo agregar aquí donde dice y no tendrás alegría A, ¿verdad? Porque A y no tendrás alegría no corresponde a quien engendra un necio, sino corresponde a la parte B del hemistiquio A. Es para su tristeza. Esa línea cruzada que usted ven ahí en azul es el quiasmo. ¿En dónde? ¿Quién engendra un necio? Es el padre. ¿En dónde? El tonto es comparado como un necio. Y en la otra línea cruzada es para su tristeza. ¿De quién está hablando? Está hablando del padre. Este no tendrá alegría. ¿Quién? El padre. ¿De quién? De un tonto. Entonces, en resumen, amados hermanos, aparte de identificar el tipo de paralelismo, los hemistiquios, tiene que usted hacer el análisis sintáctico en forma de quiasmo del proverbio o del paralelismo. Después de haberlo traducido, ¿verdad? Pero la gente aquí solo lee y ya estuvo, ¿no? Así no es la cosa, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo un poco más arduo a la hora de estudiar esto. Ustedes ya saben lo que es quiasmo, aquí solo les agrego la figura, pero tienen que encontrar en cada paralelismo sintácticamente el quiasmo. Y el quiasmo simplemente se deriva de la traducción de la letra X del alfabeto griego, que es la G o la Ki, de modo que cuando hablamos de una estructura quiásmica de un pasaje bíblico, nos estamos refiriendo al hecho de organizar ese pasaje bíblico en una forma de X, ¿sí? Al menos desde la parte izquierda. Bien, el propósito del libro de los proverbios es darnos a entender la sabiduría, la doctrina, las razones prudentes, la justicia, juicio y equidad. Está diseñado de manera que praxis, de manera práctica, para que usted y yo lo podamos entender. O el tema principal se deduce del versículo 1:7. El libro nos da principios éticos, morales, sociales, intelectuales. También nos da promesas. Y no necesariamente promesas. El principio de la sabiduría es el temor a Yahvé.
los insensatos, los necios, los tontos, los malos, los ignorantes, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, hagamos un alto aquí y quisiera, tal vez hoy participan o comentan algo. Dejo la tribuna abierta. Lick, yo me quedé un poquito confundida con lo de las colecciones, porque al principio nos habló de 2 colecciones y luego nos habló de 9. Entonces no sé cómo se relacionan eso. Ok, hablé de 2 colecciones. La colección de los sabios y la colección de Salomón. No, nos dijo que habían 2 colecciones, que una era la introducción y luego el epílogo. Y luego ya después nos habló de las 9. No sé Ok. Antes de cuando nos habló del lugar del canon, antes de eso estaba. Sí, cuando hablé de 2 colecciones eran las instrucciones y el machal. 2 grandes colecciones. El machal y la instrucción. Ajá. La estructura del libro, lo que usted conoce como el bosquejo, se puede dividir tanto en 7 colecciones más una introducción, como en 9 colecciones más una introducción. La diferencia, la que presenté primero, es la de 9 colecciones, es que la colección de los sabios, del capítulo 22 al 24, creo que es, algunos no la dividen, otros sí la dividen, ¿verdad? Entonces por eso aumenta el número de colecciones. El capítulo 24 termina en el versículo 34. Algunos la fijan, la colección 3 del 22, 17 al 24, 34. Otros, como yo la muestro, dividen el capítulo 24 y los últimos versículos, los últimos 11, la convierten en otra colección y le llaman la segunda de las colecciones asignadas a los grandes sabios. Bien. Y la otra es el capítulo 30, en donde si no se divide, hace una sola colección, la colección de las palabras de Agur. Pero ya de una forma más detallada vemos que se puede formar otra colección, que es la colección del proverbio numérico. Bien, ¿alguien más? Daniel, Diga. Daniel, usted dijo que la construcción del libro no se le puede asignar solo a Salomón. Correcto. ¿Verdad? Y también el producto terminado que nosotros ya tenemos se sitúa ya en el PI. Siglo II antes de Jesús, correcto. Siglo II en el país. Por eso es que algunos rabinos de la época luchaban, ¿verdad?, contra ese libro, porque como tenía características similares igual a la sabiduría pagana. ¿Ah? Recuerden que la Biblia, quiera o no, es un libro religioso. Bueno, de hecho es un libro religioso, ¿verdad? Y los poéticos, especialmente Proverbios, pareciera que no es religioso, aunque menciona a Dios. Porque ya lo vamos a ver en el tema que sigue, carece de algunas cosas de tipo cultico o religioso. ¿Verdad? Siguiente. Solo es un comentario, perdón. La dama primero. ¿Me escucha? Vamos a bueno, Santos, le vamos a dar la oportunidad a usted. Sí, entonces es recomendable usar en lo litúrgico el libro Proverbios. Cuando habla en lo litúrgico, estamos hablando en el culto, ¿verdad?
bueno, todos los libros son utilizables en el culto. Y yo esperaría que se predicara de Proverbios. Lógico, hay que de repente, o mejor dicho, a la hora de predicar de Proverbios, se tiene que hacer un esfuerzo mental, intelectual y espiritual más, porque hay que ver qué elementos de esa sabiduría se pueden explicar a manera de sentencia o de manera religiosa. Ahora yo les voy a decir algo. Una de las claves de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, cada vez que nosotros prediquemos de un asunto, definitivamente hay que verlo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del Antiguo, todo. Siempre hay que relacionar. Su objetivo final va a tener que ser ese. Si yo agarro un proverbio aislado, digamos del que acabamos de hacer el hemistiquio y el kia, quien engendra un necio es para su tristeza y no tendrá alegría el padre de un tonto. Si yo lo escojo como tema de prédica, bueno, definitivamente tengo que hacer toda una reflexión acerca del consejo del padre hacia el hijo, de lo que significa un hijo necio, uno que no tiene sabiduría, que le genera al padre al no crear bien a su hijo, y bueno, y todos unos elementos a la luz de la escritura de la relación padre-hijo. Puedo terminar o concluir en la relación de Dios como mi padre. ¿Qué quiere Dios para sus hijos? Pero ¿qué le pasa a aquel hijo necio? Entonces, ve, si yo voy a predicar de eso, definitivamente tengo que relacionarlo así. Pero si solo lo dejo así, literalmente, pues la gente no me va a entender a la hora de predicar. Ajá. La hermana, una dama tenía otra consulta o comentario. ¿Quién era? Sí, hermano Daniel, solo Vilma. yo escuché una enseñanza acerca de Proverbios, sí, y yo quiero quitarme esa nebulosa de la cabeza. Este predicador decía que hay proverbios que no se deben de tomar en cuenta de mano de Salomón, porque él los escribió en una etapa de su vida que no estaba muy bien. Entonces yo quedé así como, y entonces, ¿cuáles son los que tengo que tomar y cuáles los que no tengo que tomar? O sea, de acuerdo al proceder de él, dice que él escribió algunos estando mal, ¿verdad?, con el Señor, y que esos proverbios no se deben de tomar en cuenta. Esa es mi consulta. Bien, así como usted me lo cuenta, yo diría peligroso decir eso. A ver, recuerden que la tradición atribuye a todo el libro a Salomón. Un personaje que la misma Biblia nos habla cómo terminaron sus días. También se habla de que Salomón escribe proverbios a final de sus días. ¿Y cómo termina Salomón? Mal. Bueno, entonces relaciono que Salomón termina mal sus días y entonces por lo tanto lo que él escribe no hay que tomarlo en cuenta, pero no es al contrario. La experiencia que él tuvo la plasma en los escritos en forma de sentencias, proverbios, máximas, en donde yo, bueno, estoy hablando como si estuviera en la época de Salomón o posterior a Salomón, leo sus libros y conozco la historia de Salomón. ¿Por qué no tomarlos en cuenta? Ahora, yo le voy a decir algo, es que en el caso de los proverbios, bueno, ya le doy, en el caso de los proverbios, son máximas, son sentencias, son refranes, son dichos, son instrucciones. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría, para vivir bien una vida. Nos habla de elementos éticos morales. Pero Proverbios no enseña elementos teológicos así gruesos, doctrinales, o es usado para el culto, para la oración. No tiene muchos elementos de carácter litúrgico.
de carácter religioso, es más para la práctica de la vida. Entonces, claro que tengo que leer todos los proverbios y tengo que tomarlos todos en cuenta. Primero hay una máxima, es palabra del Señor o palabra de Dios escrita en mentes humanas, con algunos elementos de inspiración o no, bueno, ya queda a su criterio, pero Proverbios es una riqueza, igual que Eclesiastés. Lo que pasa, hermano, es que Proverbios tampoco es fácil de interpretar porque hay que meternos en cada colección. Hay que ver cómo se relaciona una colección con otra. Y como el lenguaje es figurado, hay hipérboles, hay metáforas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una interpretación literal, hay que tener cuidado. Recuerde que es un lenguaje simbólico. Casi todo. La sabiduría es personificada. La sabiduría muchas veces es vista como una mujer, es vista como un varón, es vista como un banquete, es vista como un rey. La sabiduría, vamos a ver un proverbio, es vista como aquella que lucha, como que derriba los muros de una ciudad. ¿La sabiduría derriba muros? Literalmente no, el lenguaje figura. Entonces tal vez, hermana, posiblemente el contexto de la predicación iba en torno a otro elemento, no quiero juzgarlo a priori, pensando en que como la vida de Salomón termina así, de repente no hay que tomar algunos proverbios, pero claro, si se está interpretando de manera litúrgica, cúltica, doctrinal, de repente lo está viendo así, por eso dice eso. Hermano Cepeda, ¿usted iba a decir algo? Sí, hermano, fíjese que en cuanto a eso, algo que me ha servido mucho, yo hace tiempo leí un comentario de un estudioso del Antiguo Testamento, se llama Walter Kaiser, escribe varios libros del Antiguo Testamento. Y aunque no tenemos certeza de lo que voy a decir, pues de repente nos puede aclarar un poco el panorama en cuanto a cómo tomar estos libros. Porque de verdad, o sea, hay pasajes que son bastante difíciles de interpretar si uno pues a manera a priori. Por ejemplo, él dice que Cantar de los Cantares, Salomón lo escribe en la juventud, en su vida. O sea, cuando él estaba joven escribió Cantar de los Cantares. Cuando él ya estaba un poco mayor, de 30, 40 años, él escribe Proverbios. Y ya en su vejez escribe el libro de Eclesiastés. Y por eso los distintos panoramas, distintas formas de ver la vida en cuanto a desde Eclesiastés, Proverbios y Cantares. Tres panoramas que Cantares habla del amor, Proverbios de sabiduría y pues Eclesiastés nos habla desde un punto pesimista de la vida. Entonces, de repente nos podría servir ese modelo. Correcto. Como le digo, ahora, obviamente la tradición gira en torno a que cada libro de la Biblia fue escrito por un gran profeta de Israel, definitivamente como requisito para entrar al canon. Los estudios del análisis crítico y la exégesis, los métodos exegéticos, llegan a otras conclusiones a través del estudio, a través de la arqueología, de los elementos de la ciencia, en donde libros como Proverbios no se le puede acreditar totalmente a Salomón por la construcción del pensamiento. Y eso ya lo hemos visto y la mayoría de ustedes ya han estudiado Antiguo Testamento, libros históricos, ya se han sentado en otro lugar y entienden ese proceso de redacción del Antiguo Testamento y cada uno de los libros que ha tomado ese rol. Yo ¿Licenciado? también, diga. Sí, quiero aportar algo a lo que estábamos discutiendo ahorita. No dejemos de lugar también el hecho de que todos los escritores eran humanos. Correcto. O sea, está intrínseco el hecho de que todos fallaron, ¿verdad? Entonces, ese es un punto a considerar. Yo sí tengo también dos consultas. Una es, ¿existe alguna referencia a nivel de escritos del uso de los proverbios en el Nuevo Testamento? O sea, ya sea parte de la Biblia, o sea, que
Josefo menciona algo o algún escritor de ese periodo famoso lo haya hecho. La segunda pregunta es, usted mencionaba el año 1990 antes de Cristo, ¿verdad? Después de este año, ¿existen escritos que sean importantes 190. a nivel de proverbios? 190, ¿sí? Ajá. Sí, 190. ¿Existen escritos que sean importantes a nivel de proverbios? ¿Se siguió escribiendo Sí. proverbios? Sí, bueno, los que conoce usted como libros deuterocanónicos. Usted lee Eclesiástico y lee el libro de sabiduría de Ben Sirá, es como que estuviera leyendo Proverbios Eclesiastés. Entonces sí se escribió. En el Nuevo Testamento hay referencias temáticas. Por ejemplo, el Sermón del Monte tiene muchas referencias a, no exactamente a Proverbios, pero en sí a la temática de Proverbios. La cuestión de la relación padre-hijo, ¿verdad? El consejo del padre al hijo. Jesús y Pablo hacen referencia al Antiguo Testamento y cuando usted agarra una concordancia va a encontrar algunas referencias de los libros del Antiguo Testamento en el Nuevo. Tal vez no todos o no un caudal de referencias de cada uno de los libros veterotestamentarios en el Nuevo Testamento, pero sí los hay. Y otras de manera temática en general. Proverbios. Como recuerde que la complejidad no estamos hablando de una narrativa. Tampoco es una serie de instrucciones legales y de carácter de ley mosaica. Es una colección de dichos y refranes construidas desde la sabiduría popular, tanto hebrea como pagana. Y entonces, ver cómo cuando habla de que usted aprieta para sacar leche, después saca mantequilla, ¿verdad? Los que han hecho el ejercicio de ordeñar van a entender el proverbio. Suénese en la nariz de manera fuerte, casi como cuando uno estornuda y a ver qué le pasa. Ve, esas cosas nacen de la vida cotidiana. Entonces, el sabio o los sabios vienen y recogen todas esas tradiciones y escriben, las plasman por escrito y le van agregando, porque es como cuando usted escribe un diario. Usted escribe un diario no solo de hoy, usted va a escribir todos los días, porque todos los días le va a suceder algo. Por eso, la hermenéutica y la exégesis de estos libros es un poquito más pesadita. Y hay que meterle el diente, y hay que leer, y hay que estudiar, y hay que orar mucho, ¿verdad? Relectura, relectura, lectura, lectura, ¿verdad? Porque son libros, mucha riqueza, pero lo bueno cuesta. Bien, seguimos, no sé si hay alguna participación. Diga. Participar. Diga. Yo quisiera participar. Un hermano en una ocasión, en una clase, nos dijo que la iglesia, los hermanos católicos hacían referencia a su autoridad en el colegio cardenalicio, ya que la iglesia fue antes que la escritura. Me llama la atención en este momento porque la iglesia fundamentalista, la iglesia cristiana fundamentalista, se aferra a la tradición de que todos estos libros fueron escritos por un profeta o por alguien sabio, por lo que dice la tradición, precisamente porque ese era uno de los requisitos para entrar al canon sagrado. Sin embargo, según lo que usted nos enseña, esto fue más un proceso evolutivo de la escritura. Y el pueblo de Dios pues, fue acogiendo a estos libros, los fue organizando, los fue trabajando, hasta que es lo que hoy tenemos. Si esto es así, entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros de no utilizar los deuterocanónicos que utiliza la Iglesia Católica?
porque todos los libros que ellos utilizan podrían perfectamente entrar bajo estas circunstancias. Como bien lo decía el hermano, después de la redacción de sabiduría, de proverbios, hubo más escritos de sabiduría. La Biblia menciona otros escritos que no tenemos, por ejemplo, el libro de las guerras de Jehová. Entonces, ¿por qué nosotros, con qué autoridad podríamos entonces decir que estos no pueden entrar al canon? Y la segunda pregunta es con respecto a qué nos queda para el día de hoy. Porque si a la verdad la iglesia está en un tiempo belicoso, porque Honduras es un país bastante religioso, como bastante político, ¿verdad? Pero vemos cómo poco a poco la modernidad y la posmodernidad nos va consumiendo, va siendo parte de nuestra cotidianidad. Y el mensaje que muchas veces tenemos es de aferrarnos a la tradición que nos enseñaron los reformadores, los pietistas, los anabaptistas, los bautistas, los reformados, todo eso. Y siempre sacamos de que Dios no cambia. Pero si todo esto ha sido un proceso, ha sido progresivo, entonces, ¿a dónde entonces, cómo tener la autoridad de decir esto es la verdad? Si la verdad fue construida en un tiempo y por personas determinadas, que no son nuestros tiempos, ni fueron las personas que hoy estamos. Solamente. Amén. Sí. Bueno, voy a empezar por lo segundo, ¿verdad? Es interesante, aferrarnos a la tradición. A veces creo que la tradición ya esto es un pensamiento personal, creo que nos esclaviza algunos elementos de la tradición. Alguien me preguntaba, hermanos, cuando yo estuve estudiando, cuando hice mis estudios católicos, bueno, un protestante estudiando en la iglesia católica, teología, vos, para ser católico, me dice, pero no lo sos, hablando de la corriente doctrinal, ¿verdad? O de la doctrina católica romana. Bueno, les digo, es que hay algo que yo no comparto en sí en la doctrina católica, y es que la tradición me hace más bien, en vez de libre, me hace esclavo. Y no me gustaría vivir en una denominación en que a mí no me da libertad, sino me esclaviza. Y aunque hablen mucho de que la tradición es buena y todo eso, creo que hay muchos elementos de la tradición que más bien nos dañan, ¿verdad? Como cuando nos ponían a orar en la escuela dominical de jóvenes y un líder diácono de la bendita iglesia iba a ver si nosotros teníamos los ojos cerrados cuando estábamos. Escucha, esas cosas a mí hoy me sacan fuera de onda, como dicen los chavos. Creo, hermano Mauricio, y para todos, que es muy difícil hoy, con la pluralidad que hay, con la diversificación que hay, la diversidad, y el mundo posmoderno, o hipermoderno, o posmodernismo que vivimos, creo que hablar con autoridad solo hay dos elementos que hay que rescatar, porque lo demás va a ser muy difícil. Es el testimonio y la espiritualidad y la vida en santidad. Porque ya estamos en un momento en que hacer una reforma, yo sé que muchos han hablado de hacer una reforma, pues en tiempos de Lutero es más fácil que hoy, aunque han pasado 500 años solamente y allá solo eran 1500 años. Lutero volvió a los principios esenciales del cristianismo primitivo.
De repente hay que volver a ciertos principios esenciales del cristianismo primitivo, pero ¿cuáles principios? Básicamente ese Jesús histórico, ¿verdad? Entonces es muy difícil hoy hablar con autoridad si no tenemos una vida práctica, santidad y testimonial. Y no estoy hablando de ir al culto, ¿verdad? No estoy hablando de gritar en mi casa y que toda la gente mire que yo soy cristiano. Estoy hablando de ese testimonio que me va a valer para hablar con autoridad. Pero desde el otro punto de vista, por ejemplo, hablar de que Salomón no fue el autor de los proverbios. Siempre vamos a tener esa dicotomía entre la tradición y la crítica y no la vamos a poder quitar. Los argumentos de la tradición van en torno a la tradición porque si no queda resquebrajada la tradición. Los argumentos de la crítica en realidad no le importa porque es un mundo de planteamiento de tesis y antítesis, hipótesis y contrahipótesis, en donde muchas son respaldadas por la comunidad científica, la parte de los científicos, pero otras también son respaldadas por la tradición, por la arqueología, por la historia y por el texto canónico. Va a ser muy difícil hablar con autoridad desde ese punto de vista, donde hay una gama de una pluralidad. Yo le exhorto y le invito y esto no es un principio del seminario, es algo mío que le quiero decir. Desenmárquese un poquito de la tradición, porque a veces lo va a convertir en esclavo. No piense que tampoco se va a ir al mundo, que va a perder su vida, su salvación. No piense en esos extremos al decir que Salomón no escribió todo el proverbio, ¿verdad? No se va a morir con eso. Entonces, tomen los elementos racionales, lógicos que hay que ver de estas cosas y no aférrese a una tradición que la tradición no lo vuelve espiritual a usted, no lo vuelve más santo tampoco. Lo aferra a una ideología nada más. Entonces, yo, como Daniel Barahona, lo invito a desenmarcarse un poquito de la tradición. Y hablando de la autoridad de los libros en el canon, definitivamente, ¿quién le da a estos escritores sagrados? Bueno, obviamente implícitamente está la autoridad divina, pero lo que plasma en el canon, la tradición, la misma autoridad del pueblo le da la autoridad a estos grandes rabinos para que compilen el Antiguo Testamento y lo establezcan. Y los criterios ya les dije, o en algún momento se los mencionaron y se los mencioné, haber sido escrito en hebreo, que es la lengua santa, pero esa es una ideología política religiosa. La lengua de Dios no es en sí el hebreo, pero o sea, la lengua de Dios no tiene idiomas, un idioma. Es el creador de todo, incluidos los idiomas. Entonces, pero los rabinos, por su ideología, por su política, entienden que si el escrito no estaba en hebreo, no era inspirado. Número uno. Número dos, tuvo que haber sido escrito por un profeta. Y cuando hablo de profetas, no estoy hablando de profetas que escribieron, los menores y los mayores. Estoy hablando, incluyo ahí profetas clásicos, cortesanos, patriarcas, grandes hombres. Y hagamos una lista de esos grandes, que abarque todos esos grandes hombres. Bueno, contémoslos. Adán, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Ruth, la Moabita, Samuel, Salomón, David, Jeremías, Elías, Eliseo, Daniel, Ezequiel, todos esos grandes hombres. Entonces, los rabinos vienen y establecen el criterio que oigo un ruidito por ahí, tal vez lo apagan. Joaquín, creo que es.
que tuvo que haber sido escrito por uno de estos hombres para que entraran en el canon. Ahora, Proverbios, como les mencioné, tiene algunos elementos de la tradición del Medio Oriente que no son de Israel. Entonces sí, la misma iglesia cristiana de los siglos 3 y 4 establece el canon del Nuevo Testamento con el mismo principio de los rabinos hebreos. ¿Quién establece el canon del Antiguo Testamento? Los eruditos hebreos. ¿Quién establece el canon del Nuevo Testamento? La iglesia. ¿Que se quedaron libros afuera? Posiblemente. Yo comparto la idea de que en el Antiguo Testamento hay escrituras griegas que perfectamente hubieran pertenecido al canon. Aunque están en el canon de la Septuaginta, no están en el canon de la Tanakh. Como Eclesiástico, Sabiduría o los mismos Macabeos. Yo pienso que al menos Primera de Macabeos tuvo que haber estado en el canon, hermano, del Antiguo Testamento. Pero no se tomó en cuenta. La tradición lo omitió. Bien, estuvo bueno esta última parte de preguntas. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Me faltan estos tres temitas, que es la sabiduría, proverbios, el uso de los proverbios y algunas orientaciones hermenéuticas que nos pueden entender, nos pueden ayudar a comprender más acerca de los proverbios. Lo voy a dejar aquí y vamos a continuar el lunes con este tema de los proverbios. Y aparte creo que voy a hacer una grabación para ustedes durante la próxima semana más acerca de los proverbios, porque quiero dejar el otro fin de semana para Job y Eclesiastés. Así que nos vamos a quedar aquí por